Ay, 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 ay. Hey, ya, hey, ya, hey, ya, hey, ya, hey, ya. Cualishimashilti, bienvenidos hermanos, estamos aquí en Tonancintlali disertando acerca del tema la danza mexica como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Abogado, abogado Mauricio, ¿cuál es el protocolo o cuáles son los caminos a seguir y los caminos legales a seguir para llegar a esta situación y cómo está la situación en sí? Bien, Temastiani, en nuestro sistema jurídico mexicano no hay un ordenamiento legal que a fondo protege y salvaguarde el patrimonio cultural inmaterial. Hay legislaciones que lo hacen de manera parcial. Tenemos el artículo 2 constitucional de nuestra Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. Hay una ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas y también por ahí está la ley de fomento cultural del Distrito Federal en esa materia. Pero en sí no hay un protocolo, no hay una legislación que de fondo protege y salvaguarde el patrimonio cultural de la humanidad. Por lo tanto, tenemos que irnos a las fuentes del derecho internacional, que en ese caso está la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia. Ahí es donde encontramos un convenio en específico que salvaguarda ese tipo de patrimonio cultural inmaterial. Pero respondiendo en específico a la pregunta, maestro, a través de la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal, ahí encontramos un capítulo de esta ley que nos permite solicitarle al gobierno del Distrito Federal el protocolo para declarar la danza mexica de origen prehispánico como patrimonio cultural inmaterial. Desde ahí vamos a empezar este procedimiento administrativo, Temastiani. ¿Con qué finalidad? Logrando esto aquí en la Ciudad de México, esta declaratoria que va a ser fundamental para irnos en el contexto internacional. Ahí en el contexto internacional vamos a tener que plantear esa iniciativa, claro está, con el respaldo del gobierno mexicano, para que a través de la UNESCO otorgue ese reconocimiento internacional a la danza mexica como patrimonio cultural inmaterial. Importantísimo. Así es. Me llama la atención que haya estos huecos o vacíos cuando es de vital importancia considerar que esto, en este caso, esto que es un legado, es una herencia que por incuria, por falta de visión, falta de interés y lo que es más, omisión, ¿verdad? Lleguemos al olvido de recordar de dónde venimos, así es, cuál es nuestro antecedente y culturalmente en estos tiempos un tanto cuanto desagradables, llenos de violencia, llenos de sinrazón, llenos de influencia, de transculturización, de enajenación, no seamos conscientes de que hay un hueco ahí que tenemos que ver, poner atención para salvaguardar, para conservar, preservar desde el punto de vista jurídico, legal, nuestra herencia, que es vasta y rica. Así es, maestro. ¿Cuánta cosa se ha perdido por culpa de la incuria, de la irresponsabilidad, la omisión? Las lenguas, por ejemplo, mencionaba usted ¿cuántas en el siglo XIX? Así es. A principios del siglo XIX, cuando estaba como presidente de la República Porfirio Díaz, él ordenó hacer un censo, de los cuales arrojaba una contabilidad de 125 lenguas indígenas. Para ese año, para el 2015, solamente existen 68 lenguas indígenas. 68. Así es, 68 lenguas indígenas, de las cuales donde hay mayor presencia de hablantes de lenguas indígenas, pues es el estado de Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Por citar otro ejemplo, ¿no? Somos 120 millones de mexicanos que actualmente residimos en este país, de los cuales 18 millones de mexicanos pues tienen ascendencia indígena, y de los cuales solamente 8 millones hablan un idioma distinto al español. Muy poco. Y de ese universo estamos hablando que solamente el 23% habla náhuatl, que estamos calculando que es entre 1.850.000 hablantes del idioma náhuatl.
cuando originalmente era una lengua franca, un idioma madre que inclusive, como ahora el inglés, se utilizaba para hacer los tratados comerciales, el tráfico comercial y, ¿verdad?, la conjugación con otras culturas, otros países u naciones en ese entonces. Sin embargo, bueno, de las 68 lenguas que usted menciona, a mí me entristece y realmente me entristece demasiado ver que la nación y la lengua y la cultura Kumiai, Paipai y Cochimí ya son menos de una docena. Algunos se cuentan con los dedos de una mano los sobrevivientes que conservan todavía la tradición de hablarla, y generalmente ya son personas mayores. Esto quiere decir que si esas personitas vuelven a la tierra, trascienden, pasa de ser una lengua viva a una lengua muerta, extinta en este caso, como le llaman jurídicamente. Y entonces esto es triste, razón por la cual los que estamos conscientes de esta situación tenemos que trabajar muy fuerte y muy duro para con los medios, con los recursos jurídicos y legales, salvaguardar y proteger nuestra herencia, que es vasta y es rica. Lo poco que se ha conservado, porque los 500 años han sido un arrasamiento sistemático, ¿verdad? Un arrasamiento, una destrucción sistemática, masiva, en la cual pues hasta socialmente ya la gente, lo acaba usted de decir, ya la gente, los hijos de nahuatlatos ya no quieren hablar la lengua náhuatl. Eso es doloroso y terrible para nosotros y debemos de protegerlo, porque la influencia en los medios masivos de comunicación, todo es extranjerismo, todos son lenguas extranjeras, costumbres extranjeras, modas extranjeras, conductas extranjeras, y hasta la fisonomía es extranjera, puros güeritos, rubios, ¿verdad?, delgados como la Barbie, y entonces vistiendo prendas extranjeras, modas extranjeras, comportándose con lenguajes extranjeros, y es triste, es lamentable. De esta manera tenemos que ver la posibilidad, no la posibilidad, vemos el logro de hacer esta declaratoria y el reconocimiento del patrimonio cultural y material de la humanidad de la danza mexica. Y en este caso, los caminos legales. Para esto, en cuanto a la danza, ¿cuáles son los derroteros a seguir en cuanto a la situación de la danza mexica? Bien, Tamastiani. En específico, la Ley de Fomento Cultural para el Distrito Federal nos refiere que hay dos dinámicas para poder solicitar este protocolo. La primera, podemos hacerlo a través como una persona física, haciendo un escrito libre, solicitando en este caso al secretario de Cultura del Distrito Federal que reconozca la danza mexica como patrimonio cultural inmaterial. Ese sería el primer paso. Pero ¿por qué estamos insistiendo tanto de que debemos iniciar aquí en el Distrito Federal? Porque aquí es donde se ubicó la antigua México Tenochtitlán, maestro. De aquí empezó todo. Esa composición cultural que nos habla el artículo 2 constitucional, que reconoce esa facultad de los pueblos originarios desde antes de la conquista o de la colonización, o mal llamada colonización, es de ahí ese punto. Entonces tenemos que empezar donde emergió todo este protocolo cultural, todo este patrimonio que es una diversidad cultural impresionante, que es lamentable que los mexicanos sigamos pensando que existe una sola historia. No es así. Hay otras historias que se manifiestan en los pueblos originarios y los pueblos indígenas, que son muy vastos en el territorio mexicano. Entonces tenemos que iniciar primero en la Ciudad de México. Entonces vuelvo a lo mismo, como persona de física manifestamos esa petición ante el secretario de Cultura Federal, y si pertenecemos a un calpulli, a un colectivo, a una asociación civil, tendríamos que hacerlo como persona moral. Es muy sencillo el documento, es dirigirse al secretario de Cultura, decirle cuál es la intención de este escrito, es defender nuestro apoyo en la danza mexica como patrimonio cultural y material de la humanidad, porque ese documento va a ser importante para que sea el precedente al siguiente paso, que es llevar la propuesta al gobierno federal y a la UNESCO para que también ellos se repitan ese reconocimiento internacional. Y ese es el protocolo, maestro. Sí, porque tenemos que seguir ese protocolo, porque hay instancias gubernamentales que para eso están, ¿verdad? Para gobernarnos,
y nosotros siguiendo ese proceso de gobernabilidad, ¿verdad? Un pueblo perfectamente bien con sus valores, con sus recursos, con su realidad jurídica, con su realidad histórica, perfectamente constituidos como una nación, con todos los poderes y con todas las leyes, ¿verdad? Tenemos que seguir ese protocolo para, como dice nuestra comunidad, no saltarnos las trancas, sino seguir con respeto, en tiempo y forma y en orden, ese protocolo hasta llegar a las últimas consecuencias, que es lo que buscamos, la declaratoria. Y en este caso, las instancias, oficinas gubernamentales que no puedan, no quieran o no deseen, les tenemos que participar de alguna manera, ¿verdad? Y ya sea por la razón que sea, desde que puede ir desde que tengan mucho trabajo, porque hay unos que sí trabajan. Claro que sí. Debemos reconocer, hay gente muy capaz, muy inteligente, muy propia, que hace su hacer, disculpe la redundancia, hace su trabajo y lo hace bien. Pero hay otros que de plano, ya sea por omisión, por falta de interés o hasta irresponsabilidad, ¿verdad? O simple y sencillamente que vean que esto es más trabajo, significa más trabajo para ellos, pues no van a dar respuesta. Sin embargo, nosotros tenemos respetuosamente que seguir ese protocolo, ¿verdad? Para lograr esta meta final. Y si en este caso no recibimos la respuesta deseada, pues tendremos que continuar en la siguiente instancia. Así es, y superior, y así sucesivamente, hasta llegar donde tengamos que llegar, a los límites que tengamos que llegar. No somos los únicos, están muchos calpulis afiliados, federados, ya perfectamente consolidados, y también quisiera hablar más adelante al respecto de personitas independientes, ¿verdad? O simpatizantes de nuestra cultura, que no pertenecen a ninguna asociación, grupo o calpuli, pero que tienen el interés y el deseo de participar con nosotros. Más adelante lo vamos a mencionar, por lo pronto vamos a hacer una pequeñita pausa y regresamos. Matsin y Mocuepas.